Gracias por darle like a este video y mira lo que te voy a mostrar cómo hice y recreé este súper delicioso lambí a la vinagreta. Así que no te muevas de este video y empecemos. Pues vamos a empezar. Aquí tengo mi lambí fresco. Como tú puedes ver aquí en esta ranura negra o esta línea negra, aquí está lo que no se puede comer del lambí. Así que tú vas a agarrar un cuchillo con mucho cuidado y vas a hacer esta ranura o este corte aquí, porque esto lo tenemos que retirar, lo tenemos que lavar bastante bien. Así que te recomiendo utilizar guantes o si no lo puedes hacer así con tus manitas bien limpias, porque esto suele ser un poquito desagradable. Podemos decirle que el lambí es sumamente baboso y bota bastante baba, como podríamos decirle el residuo que lo que tienes el lambí. Así que tú vas a empezar a cortar aquí en esta parte del lambí para que sea mucho más fácil a la hora de tú lavarlo y retirarle todo esto que no necesitamos que esté en nuestro lambí. Así que sucesivamente lo vas a partir, lo vas a empezar a lavar bastante 3 o 4 veces. Inmediatamente lo vamos a colocar a hervir. Aquí ya está el proceso, porque quise ahorrarle un poquito el video para no hacerlo muy largo. Ya yo lo herví en una olla de presión solamente 20 minutos. Solamente 20 minutos lo herví mi lambí en una olla de presión y luego le di estos cortes. Hay muchas personas que les gusta cortado en cuadritos, otras personas les gusta cortando un poquito más grande. En este caso a mí me gusta cortarlo así, de esta manera, y aquí tenemos ya casi listo nuestro lambí. Pues ahora viene la otra parte, que es lo demás ingredientes. Aquí tengo un poquito de tomate Barceló. Siempre recuerda, verifica la caja de información que te dejo detalladamente todos los nombres y los ingredientes. Aquí tengo un poquito de ají cubanela. Como tú puedes ver aquí, voy a utilizar cebolla roja. Lo que he hecho es que la he dejado aquí reposando en agua para que no esté como bien picosa o que tenga ese sabor intenso a la cebolla. Así que en el agua va a ir dejando un poquito el residuo, mucho más fácil. Tengo un poco de vinagre, tengo un poco de de aceite de canola, tengo jugo de limón que no puede faltar, es primordial en esta receta. Tengo aquí un poco de sal, tengo pimienta y tengo un poco de cilantro. Siempre recordarte, verifica la caja de información que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes que utilizamos en estas y en todas las recetas que quiero compartir aquí en el canal con mucho amor y cariño, y siento que ya estamos listos para empezar a hacer nuestro delicioso lambí. Así que ya aquí, como tú puedes ver, yo no voy a utilizar la cantidad completa de lambí, como te puedes dar cuenta. Aquí va a depender mucho de qué tanto te gustan los vegetales también. Si quieres agregar más tomate, coloca más tomate. Si te gusta menos el ají, coloca menos el ají, y así sucesivamente le vas ahí agregando los ingredientes que a ti más te gustan o que tú consideres que le hacen mucho más falta de acuerdo a la cantidad de lambí que tú vayas a preparar. Siempre les recuerdo que aquí la cantidad son un poquito menos porque no queremos desperdiciar comida en ese caso, porque aquí somos pocos, pero en el caso que tú seas mucho, ahí coloca la cantidad que tú prefieras o a tu gusto. Así que vas a ir mezclando aquí conjuntamente. Aquí el sabor se tiene que unificar y tiene que hacerlo poquito a poquito para que le vayas dando el sabor a tu gusto y a tu paladar. Recuerda que aquí estamos utilizando muchos ingredientes que pueden ser fuertes, como es la pimienta, el vinagre, el jugo de limón. Y entonces esto lo vamos a ir colocando, como tú puedes ver aquí, las cantidades que yo fui colocando, que te voy a dejar aquí escrita en el video abajo. Si tú consideras que aquí las cantidades es más a tu gusto, pues coloque más, y así sucesivamente tú vas ahí agregando. Aquí colocamos nuestro poco de aceite para darle ese brillito y ese contraste conjuntamente con lo que es el vinagre, y vas ahí colocando poquito a poquito todos los ingredientes. Recuerda que esto lo tenemos que dejar reposar un poco para que así se vaya tomando el sabor, y si quiere colocarle más ingredientes le puede ir colocando más de acuerdo a como tú veas que vaya reposando y el sabor que tú quieres dejarle a tu delicioso lambí a la vinagreta. Recuerda siempre que es a la vinagreta, así que bastante limón
y bastante vinagre. Así que en este punto mezclamos muy bien, bien para que todos esos sabores se vayan conociendo, y eso tiene un olor aquí que esto estaba inundado de ese súper delicioso lambi. Así que yo fui mezclando bastante bien, y este punto lo vamos a ir probando. Como te digo, si tú ves que le hace un poquito más de sal, pues colocas un poquito más de sal. Si quieres un poquito más picante, pues le colocas un poquito más de pimienta, y así sucesivamente lo vas a ir dejando. Luego, después de este punto de que yo vi que me faltaba un poquito más de jugo de limón, porque lo vamos a dejar reposar por lo menos 15 o media hora, de acuerdo a cómo te lo vayas a comer, en la nevera, para que tome mucho más sabor, para que tú veas lo delicioso que te va a quedar este súper delicioso lambí a la vinagreta. Y si has llegado a este punto, quiero recordarte que se suscriba para que no te pierdas toda la receta que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te siga gustando, y ahora te muestro el resultado final. Pues mira cómo lo he decorado, y al final esto tiene un sabor, señores, que no le puedo explicar. Así que te recomiendo que lo dejes reposar 15 o 20 minutos, de acuerdo a cómo te lo vayas a comer. Si te lo vas a comer inmediatamente, pues sabes que tienes que ponerle un poquito más de sabor, podemos decirle un poquito más de ingredientes, para que el sabor se se intensifique un poquito más. Así que en este punto yo lo dejé reposando por lo menos 10-15 minutos, y ya eso estaba listo para comérmelo. Te voy a mostrar aquí cómo ha quedado ese lambí. Recuerda que el lambí es sumamente tedioso porque no te puede quedar duro. No hay una cosa más desagradable que un lambí pasado de cocción, porque se pone un poquito como chicloso, como bien duro, y es difícil de masticar. En este caso ya tú ves lo fácil que se introduce en este tenedor, señor. Esto estaba lleno de sabor, ese contraste con la cebolla, el ají, el tomate, no te puedo explicar a través de este video. Así que te recomiendo, ve corriendo, compra tu lambí, prepáralo, ponle tu olla de presión y haz este súper delicioso lambí a la vinagreta. Así que espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando estas y todas las demás. Así que nada, espero que te guste, y nos veremos en otra próxima receta. Y como ustedes saben que al final yo empiezo con una cucharada, hasta que no puedo parar. Así que yo espero que a ti también te pase así como me pasó a mí, que no pude parar de este súper delicioso lambí a la vinagreta que quise compartir con todos ustedes. Así que suscríbete y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico, delicioso.